No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Gracias. Pensando Es la segunda vez que nos vimos. Sí, Sí, realmente. sí. ¿Cuánto hace que viniste y que estuvimos acá en casa juntas? Una semana, ¿verdad? Sí, más o menos, sí, una semana. ¿Después de cuántos años? Y de 40, creo. Por ahí. Bueno, la cosa es que llamaste, oí tu nombre y fue muy fuerte. Y te pregunté, ¿querés venir? Sí, venite ya. Y bueno, así que los abrazos esos ya nos dimos. Bueno, y ahora una de las cosas que te pregunté, porque viste que estamos tratando de rescatar la memoria, sobre todo del interior del país. En general las historias que se saben son de Montevideo. Y cuando yo estuve presa en San Ramón, la persona que estaba al lado mío en el otro calabozo eras vos. Sí. Que ya dije que me salvaste de la locura, me salvaste de la muerte, todo. Y entonces, si vos querés, como estamos más o menos tratando de recrear San Ramón, yo sé que tú estuviste mucho tiempo presa, pero me gustaría, si te parece, que hablaras un poquito de lo que fue San Ramón para vos. Sí, cómo no. Yo me acuerdo, viste que muchas imágenes se te borran con el tiempo, y nombres, y bueno, y esa situación para mí que fue tan dura, en esos momentos de todas maneras era como una luz en mi vida tener a compañeros al lado nuestro, ¿entendés? En el calabozo de al lado, porque a veces no sentíamos nada. Y me acuerdo cuando cuando te pusieron, no nos veíamos, para nada. Para nada. Y eran dos calabozos, eran unos calabozos y tú estabas en el de al lado mío. Y yo lo único que sentía era una mujer que lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces ahí te empecé a hablar, aunque teníamos un guardia afuera, a veces se podía. Yo ya había estado otras veces en San Ramón, entonces más o menos conocía los ruidos, cuando venía un oficial. Sí, tú conocías. Ya estaba acostumbrada a eso. Entonces, cómo los ruidos de las botas de los soldados que se ponían firmes frente al oficial y todo eso. Y a veces algunos soldados dejaban hablar. Nosotros hablábamos al aire porque no había... No sé cómo hablábamos. Hablábamos ¿Cómo nos entendíamos? porque las paredes de los calabozos no llegaban hasta el techo. Teníamos un techo de zinc. Yo no me acuerdo de nada. Y entonces hablaba al aire porque adentro de mi calabozo hablaba yo y tú me escuchabas, y ahí empecé a comunicarme contigo. Y yo al principio, que me hablabas cercanamente y cariñosamente, yo dije, esta es una tía. Al principio estaba un poquito callada, de eso lo tengo presente. Y después empezaste a entrar cuando empezaste a cantarme. Y ahí después fue realmente, no tiene precio, no hay palabras para describir lo que significó para mí. Yo me acuerdo que me contabas de tus hijos. Sí. Yo no tenía hijos en esa época. Entonces para mí era difícil entender, pero a la vez sentía muchísima pena y sentía que era una injusticia. Tú me hiciste sentir que, era una injusticia con todos, pero especial en tu caso. Era una situación difícil, pero en esa dificultad nos encontramos
nos encontramos. Yo me acuerdo que en un momento tú me dijiste, no llores, no nos pueden ver llorar. Y yo te dije, a mí no me importa la revolución, yo quiero mis hijos, porque era lo que me marcaban permanente, que no los iba a ver nunca más, que nadie sabía dónde estaba, que no iba a salir nunca más. Y tenía uno que tenía, yo qué sé, un año, no, fue espantoso, y los otros eran 3 hijos. Pero vos, yo sé que eras más joven que yo, no habías tenido hijos, pero me entendiste, y yo sentí que me entendiste. Ay, que la separación, lo que uno entiende en definitiva es la separación, cuando te arrancan de tu familia, sí, y cuando te arrancan de tu medio, y de una forma violenta. Eso la pasamos todos. Sí. Y pienso yo que, bueno, yo, por ejemplo, sentía una gran falta de mi abuelo, la sentí todo el tiempo, y bueno, de mi mamá, todo, viste, que la familia te significa tanto, pero yo no sabía lo que eran los hijos. Hoy en día creo que me moriría. Sí, es tremendo. Pero además en aquel momento estaba yo y estaba el que fue mi ex marido, que era el padre de los hijos, estaba en otro calabozo, había calabozos enfrente, ¿te acordás? Sí. Algo así había. Algo había, pero claro que nosotros, a mí me sacaban encapuchada y me entraban encapuchada. Sí. Yo sabía que me sacaban por la plaza de armas, me traían al calabozo. Nosotros estábamos en otra condición, así que a mí me llevaban, creo que eran 3 veces por día o 2 veces por día al baño. Bueno, a mí no me llevaban al baño, yo con la capucha, con las metralletas atrás y esposada y todo, me llevaban al medio del campo. Era un lugar que había unos palos. Bueno, y ahí, en eso sí me adapté, hice las necesidades las 2 veces o las 3 veces, pero no, yo nunca fui al baño. Me acuerdo una vez que estaba con menstruación, que estuve toda la noche, hasta que me trajeran algodón. Y bueno, está. Pero eso son cosas que pasan. Ahora te acordás de los mosquitos y las cosas. Había de todo, yo siempre les cuento a mis hijos, porque yo empecé a contarle a mis hijos después de muchos de grandes, sí. De muy grandes. Y entonces a veces les cuento cómo era, que había todo tipo de insectos ahí adentro, mosquitos, era horrible la cantidad de insectos que había ahí adentro. Yo creo que los calabozos de San Ramón no eran de los mejores, ¿no? No, tú que estuviste en otros lados. Sí, esos y los de Artillería 1 son los peores, fueron los peores. En los demás por lo menos teníamos, estaban dentro de una construcción, estaban dentro de un local, digamos. Estos, tanto en San Ramón como en Artillería 1, estaban separados y muy precarios, muy precarios. Sí. Así que San Ramón era uno de los peores cuarteles. Nosotros estuvimos ahí varias veces, por supuesto. Varias veces. Porque tú estabas en el Movimiento de Liberación Nacional. Sí. Y estuviste muchos años, ¿no? Sí, 7 años. 7 años. Sí, y ahí estabas como rehén. Sí, en ese momento a mí me habían sacado, nos sacaron a 8 mujeres al principio de la cárcel de Punta del Rieles, y nos pusieron de a 2 separadas, sin vernos, por supuesto, en diferentes cuarteles, o sea que eran 4 cuarteles. Uno era San Ramón, Ingenieros 1, Batallón Florida y el 9º de Caballería. Artillería 1 se incorporó después. Una cosa que te quiero preguntar, yo tengo pocos recuerdos. ¿Te acordás que me llevaban a interrogatorios? Sí. Y vos me avisabas, me parece que te están por llevar. Y sí, porque yo sabía los movimientos. Vos sabías los movimientos. Uno agudiza el oído en esas situaciones.
la vista, el oído, todos los sentidos los agudiza. Vos sí, pero yo no, porque yo estaba... Claro, yo Tito, lo que estaba quería quebrada. morirme, yo quería morirme y nada más. Sí. Y vos comías, Sí, yo comía. vos comías. Sí, no, a nosotros, en ese sentido, bueno, no puedo decir que dos veces al día al baño o 3 Espantoso. veces es natural, Sí. y que estés con capucha cada vez que te llevan al baño y que es posada y todo eso, no es natural, pero nos daban de comer, nos daban la comida de la tropa, ¿no? Pero nosotros ya estábamos procesadas, Sí. era otra situación diferente, no estábamos en interrogatorios, aunque nos llevaron también, pero no en ese periodo que tú estuviste, cuando el golpe, nosotros estábamos allí. Y a mí la amenaza que me decían siempre era que si no cantaba, bueno, que me iba a salir más, que no iba a ver a mis hijos nunca más, y que iba a quedar enterrada en el patio de ese cuartel como tantos. ¿Ah, ¿Nunca sí? oíste eso vos? No, a mí nunca. Nunca oíste que se lo dijeran a nadie más tampoco. No, yo nunca lo oí, Nunca lo oí. no te puedo decir que lo oí, pero los oficiales que se encontraban ahí no eran oficiales, muchos eran oficiales de esto que no fueron muy buenos, digamos, fueron oficiales que fueron muy agresivos en la tortura. Así A mí me quedó eso de lo que me dijeron, no sé si se ha investigado o no, lo de San Ramón. a nosotros nos tenían como en espera, Sí. ¿entendés? Nos tenían como en un lugar como de espera. O sea que si había algún golpe de si pasaba, movimiento, si ustedes pasaba lo algo, investigaban. ahí está, Eso, era así. Eso es lo que también me dijeron a mí. Sí, sí. ¿Mm? Que donde haga algo, el movimiento que usted pertenece, que yo no pertenecía, yo no estaba preparada para nada de eso. Sí, no, claro. Queda acá y nunca va a ver a nadie. Bueno, ahora vamos a otra parte. A otra parte. ¿Te acordás que me cantabas las canciones de resistencia? Sí. O sea, de los olimareños, de Viglietti, de todo, conversábamos además. Y entonces tenía cierta jerarquía ahí, porque les decía soldado, no sé qué. ¿Cómo era que se llamaban soldado tanto, número tanto? ¿Cómo era que se llamaban ellos? ¿No te acordás? No sé. Bueno, No, pero se les llamaría soldado nomás, porque yo no... Soldado, hay una compañera que se siente mal, que atiéndanla, eso me acuerdo, que vos mantenías ahí un lugarcito de respeto. Sí, no, pero lo que pasa es que nosotros no estábamos... En ese momento la compañera que estaba conmigo era Cristina Cabrera también, que tendría que haber estado en el calabozo de al lado nuestro, pero estaba muy enferma y le habían llevado al hospital cuando tú estuviste. Y nosotros estábamos acostumbradas viste, nos habíamos hecho a no callarnos la boca. Sí, a pedir y a protestar y ayudar a los compañeros que estaban, porque en otros cuarteles también nos tocó encontrar gente que no estaba, tenía nada que ver y entonces también ayudar para sobrevivir. Pues sí, y por la locura. Y aparte gente que venía de la tortura y que cuando venían de la tortura los tiraban, sentíamos que los tiraban adentro de un calabozo no, era muy fuerte. Gracias, te fuiste, me acuerdo que viniste un día, me dijiste, te vi una vez, creo, o dos, después que te soltaron. Y entonces me dijiste que los milicos te venían a revolver la casa, que te allanaban, que no aguantabas más, que te ibas. Si te prestaba ropa, que abría el ropero, te fuiste, nunca más te vi. Pero ahora, el otro día cuando hablamos, me contaste que fuiste, que tuviste hijos, 4 hijos, Y 5 divorciaste, nietos. y 5 nietos, pero que te revolviste como una leona. Ese idioma que es el sueco, que lo aprendiste, que estudiaste, que sos directora de una escuela, que recibe a niños inmigrantes, sobre todo musulmanes, ¿no? Sí. Y que estás en edad de jubilarte, pero que no te dejan jubilar. Así que gracias, sigue para adelante. Contá un poquito esa experiencia.
Bueno, yo era estudiante de agronomía antes de caer presa. Bueno, me costó conseguir trabajo, pero creo que al mes y medio, una cosa así, tenía un trabajo. Y después me puse a estudiar de noche, porque fui a la facultad a ver si podía dar exámenes libres, si podía hacer algo. Acá en Montevideo estás hablando. Sí. Pero me habían quitado la calidad de estudiante. O sea que yo no podía estudiar más en la universidad. Entonces me puse a estudiar de noche. Yo como buena estudiante de aquellas épocas no sabía hacer nada. Sí. Entonces estudié contabilidad. Ya me había conseguido un trabajo y de noche estudiaba contabilidad. Así que después tenía 2 trabajos cuando me vi obligada a dejar el Uruguay. Y bueno, llegué allá y tuve que estudiar sueco primero, y después sueco para la universidad, y después entré a la universidad porque yo soy maestra de preescolar, y en Suecia es una carrera universitaria. Así que entré a estudiar de maestra de preescolares, y bueno, y trabajando, después terminé como directora de una escuelita. Así que metiste para adelante y estudiaste. Sí, y sigo trabajando. Y seguís trabajando. ¿Y con quiénes trabajas? Me hablaste de que era sobre todo con... Sí, yo trabajo en una zona donde el 98% es inmigrantes recién llegados o... ¿De dónde? De Medio Oriente, de Siria y bueno, de Irak, de Irán, después tenemos de Somalia, de Afganistán, Kurdistán, bueno, de toda esa parte. Y claro que me parece que es muy importante ayudar en la educación para esos niños. Qué bien. Y ayudar a las familias, que vean que también no es imposible, Así encontrar un lugar. Sí, así que seguís manteniendo los mismos ideales. Sí, de siempre. Justicia social, de hermandad, Siempre. de hermandad entre los pueblos, de fraternidad. Es que eso yo creo que está en uno, no es algo que vos lo leíste en un libro. Que lo leíste, está. Sí, vamos allá. Bueno, pero vos, no sé si te acordás, me cantabas muchas canciones que nunca más te oí cantar, porque bueno, nunca más nos vimos, y me cantabas que hasta ahora no la puedo escuchar, Palabras para Julia. Y un poquito, así, nada. Yo no sé cantar. No, yo no sé cantar. No, yo no sabés tengo cantar. voz. No, tú no cantabas, tú me la decías entonando. Eran tus palabras que me llegaban. Y cómo me marcaron, porque es maravillosa cuando dice, no puedo más. ¿Cómo era que decía? Gracias. Tú no te puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja. Uy, me pongo a llorar, yo no puedo. No digas nunca cómo era, decilo eso nada más. Uf, me emociona. Sí. Como un aullido interminable. Pero nunca, y después no sé cómo digas, tú nunca. Ay. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Pensando en ti, como ahora pienso. Basta. Otros esperan que resistas
que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.